Loco, Sí. es práctico. Sería una pena que... Yo necesito algo funcional, no estético. Hay algo que no sea estético. Cumple su función. Andáis pirateando. Andáis pirateando clases. Claro, después las vendo. Lleve la clase, lleve la clase. Haz un callamito, haz un callamito. ¿Por qué te asustaste? Me llevo el chomp, hermano, te pasaste. Yo que tú me la alejaría un poquito porque... Sí, sabes que viéndola... No, sí. Yo también, que usted me alejaría un poco de... Sí. Sí, Aléjate sí, tú un poco. sí. Esta weá se va a ir a Facebook. Oye, sí. ¿Cacha? No, de verdad que sí. ¿Me toca? Pero mira, apriétala. Sí, no, de hecho la base donde está inflado. Cómprate un jugo. No. Te paso por un campo. Véndelo. Hazle una y No, pero sabes que sí. Sí, es que. Viene una tijera a mí, no sé. Ya, cuidado. No, la cosa es que soy zurdo. Si no la abro con la zurda, te va a hacer rígido abrirla. De verdad. ¿No? Deja sacar la cuchilla. Deja sacar la cuchilla. ¿Quién le quitó la Ah, calmado. No sé, ¿cómo se llama? No, pero ya estaba siempre desde antes, sí. Cristian, préstame el gancho. No, ¿quién te la quiere ver? partículas? No, ¿qué te va a... Bien, en esta unidad número 1 vamos a ver agua y biomoléculas. Vamos a ver las propiedades del agua. Vamos a recordar en realidad un poco las propiedades del agua. Lo tienen que haber visto. Todo esto de hecho lo tienen que haber visto en biología. Así que vamos a pasar bien rápido para recordarlo solamente. Las interacciones del agua, el pH, lo que era el equilibrio ácido-base. Vamos a recordar un poco los aminoácidos, las propiedades químicas, la clasificación, isomería. Ahí me falté una T de más. Algunas reacciones que tenían que ver con el enlace peptídico, ¿cierto? Luego proteínas, estructura, propiedades, métodos de separación. Esto yo sé que no se lo pasaron. Enzimas, generalidades, algo de cinética de Michaelis-Menten y un poco de inhibición. Luego vamos a ver carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Bien, entonces para entrar en esta materia, recordemos un poco las características de los seres vivos. ¿Ya? Los seres vivos, como ustedes saben, están formados por células que presentan un alto grado de complejidad y están súper organizadas, ¿ya? Respecto del resto de los componentes de la materia en general. Y dentro de las características de las células y de los seres vivos también, está que todas tienen una composición química similar. ¿Sí? ¿En qué consiste esta composición química similar? Es que están formados todos por los mismos elementos. Unos más, unos menos, pero los famosos chomps, ¿cierto? Carbono, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Eso es común para todos los seres vivos. Y los otros ya los empiezan a diferenciar un poco y va a depender de dónde viven, etcétera, etcétera. Y estos bioelementos, este famoso chomps, son capaces de organizarse, o se organizan en el fondo, en moléculas. Moléculas que, como están presentes en los seres vivos, se llaman biomoléculas, o sea, moléculas de los seres vivos. Y estas biomoléculas pueden ser orgánicas. ¿Se acuerdan las características de las moléculas orgánicas? Primero, las moléculas orgánicas son exclusivas de los seres vivos. Esa es la primera cosa. Y la otra es que estaban basadas en el átomo de carbono. ¿Sí? Pero también vamos a encontrar algunas sustancias que no sean orgánicas, sino que están presentes en otros lugares de la Tierra, que son las biomoléculas inorgánicas. Por lo tanto, inorgánicas van a estar presentes tanto en la materia viva como en la materia inerte. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Ya? Está en el aire, pero también está presente en los seres vivos. Bien. Eso respecto de su composición química. Dentro de las moléculas orgánicas, entonces, vamos a tener los glúcidos, hidratos de carbono, los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Pregunta, ¿les pasaron qué es lo que era una vitamina?
En sí, ¿Qué descripción de idea vitaminas. tienen No. de una vitamina? ¿Qué es para ustedes una vitamina? Algo que ayuda a mejorar Es un parte del micronutriente. sistema. Ya, mejorar parte del sistema, micronutrientes. Energía. ¿Sí? Ya, la verdad es que las vitaminas no es que mejoren. Vamos a ver cuando veamos proteínas, y Protege. específicamente enzimas, vamos a ver que las vitaminas en realidad son coenzimas o cofactores. ¿Se acuerdan lo que eran las coenzimas? Sí, que Eran actúan con la moléculas proteína. orgánicas que se unían a la enzima para activarla, Ujú. ¿cierto? Sí. Eso es una vitamina. Entonces, ¿por qué mejoran, como dices tú, algunas cosas? En realidad no es que mejoren, lo que pasa es que si no hay vitaminas, no funcionan algunas enzimas. Y si no funcionan esas enzimas, no pueden cumplir en el fondo con la función que cumplen. Es por eso, ¿ya? Entonces, por poner un ejemplo, cuando falta la vitamina C, que da el famoso escorbuto, que se caen los dientes, que se cae el pelo, es porque la vitamina C es una coenzima que se une a la enzima que sintetiza colágeno. Entonces, si no hay vitamina C, esa enzima no funciona, no se sintetiza colágeno y por lo tanto los dientes ya no pueden estar ahí pegados, hay problemas en la generación de pelo. ¿Se fijan? Es eso en realidad, ¿ya? ¿Y por qué se les puso vitamina? Porque son coenzimas o cofactores esenciales. O sea, no podemos fabricarlos nosotros. Tenemos que consumirlos de otros seres vivos. Para los otros seres vivos no son vitaminas. No. Por ejemplo, la vitamina C es vitamina para nosotros, pero un cítrico, una planta, lo puede fabricar. Por lo tanto, no es esencial, pero es un cofactor para que funcionen sus enzimas. Pero ¿Ya? nosotros no producimos vitaminas. No producimos vitamina C. Y por eso se llama vitamina. Es como un cofactor o una coenzima esencial. Un aderezo. ¿Ya? No es un aderezo. La palabra vitamina en sí no tiene alguna división. Una definición Un origen. es como esenciales para la vida. Vida, Eso de me vida, parece. claro, son esenciales para la vida. Esa es la definición. Lo que pasa es que después tenemos otras sustancias que son esenciales para nosotros, pero tienen el apellido esencial. Por ejemplo, ¿qué otras biomoléculas no podemos fabricar y son esenciales? O sea, tenemos que ingerirlas en los alimentos. Los minerales. No. Carbohidratos. Bueno, sí, pero no están considerados como moléculas orgánicas esenciales. Como biomoléculas orgánicas esenciales. Esos serían inorgánicos. Los minerales son inorgánicos y evidentemente no podemos fabricarlos, ¿cierto? ¿Qué otra biomolécula con el apellido esencial conocen? Que de hecho tienen que formar parte de una dieta equilibrada. Directo aquí a la nutrición. Carbohidratos. ¿Hay carbohidratos esenciales? No. No hay carbohidratos. Hay grasas Grasas esenciales, esenciales. ¿cierto? Los omega 3, los omega 6. Sí. ¿Sí? Eso significa que nosotros no los fabricamos, así que tenemos que consumirlos en los alimentos. Pero hay seres vivos que se los fabrican. Los peces azules fabrican el omega 6, el omega 3, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y qué otra cosa más esencial que tenemos que incluirla en los alimentos? Aparte de esos ácidos grasos, ya tienen las vitaminas, que son cofactores, los ácidos grasos, que forman parte de membranas, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa más esencial, vamos. Alimentación balanceada. Una alimentación balanceada tiene que tener carbohidratos, no hay Proteína. carbohidratos esenciales, lípidos, están estos ácidos grasos esenciales, ácidos nucleicos, en realidad da lo mismo, nosotros los podemos fabricar todos los ácidos nucleicos, los nucleótidos. Vitaminas, tenemos que, no podemos fabricarlas, son esenciales. Y proteína. Y proteínas. Las proteínas, ¿hay proteínas esenciales? Deberían haber, pues hay tipos de proteínas que nosotros no tenemos. Ninguna proteína nosotros tenemos, porque La cada vez que glucosa, que es nosotros lo nos más comemos esencial. una proteína, la degradamos completamente. Cuando comemos proteínas, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Para que sea en el fondo equilibrado, Exceso. ¿no? No. ¿Qué tiene que tener esa proteína?
lo tienen que haber visto en biología. Pero no, pero si Ay, usted, bueno, también, usted pasó. nos explicó antes de salir, nos explicó un tema sobre la proteína que tenía que tener. A ver, ¿puedo yo solamente comer proteínas de soya? ¿Puedo comer solamente porotos? Sin agregarle cereales o agregarle carne. ¿Por qué? Porque cada proteína, Vamos. cada proteína tiene algo diferente que es. ¿Qué? ¿Qué que es no lo que sé, tiene no- diferente? no es- ¿Una enzima? No. ¿Una señal? No, tú la deshaces completamente cuando la digieres. Una ¿De función. qué están formadas las proteínas? Aminoácidos. ¿Y todo? ¿Podemos armar todos los aminoácidos? No. No. ¿Cuáles no podemos armar? Eran. Los aminoácidos esenciales. Ahí está. También hay aminoácidos esenciales, ¿ya? Los aminoácidos que son esenciales para nosotros no son esenciales para todos los seres vivos. Nosotros tenemos estos 9, ahora hay como 11, 9 aminoácidos esenciales, pero hay otras especies que pueden fabricar eso y otras no. Y las plantas no tienen ningún aminoácido esencial, ellas las fabrican todas, ¿ya? Y no le sirve. Bien, sí, como que no les sirve. No, Sí, pero como nos sirven a nosotros. Si les sirven, pues si arman, me Se imagino, una mueren. planta arma la planta completa a partir de sus proteínas. Tienen aminoácidos esenciales. No me las como yo. Ya. Bien. Y dentro de las moléculas o sustancias inorgánicas están el agua y las sales minerales, que evidentemente sales minerales no podemos fabricar. Tenemos que consumir los minerales, digamos, etcétera, etcétera. Y el agua la podemos fabricar. Nosotros supone fabricar que la agua en tenemos. nuestro organismo. En nuestra célula. Se supone que alto porcentaje de nuestro Tenemos cuerpo es agua. 70% de agua, pero. Pero porque no la quiere absorbemos. decir De que la ese fabriquemos. 70% de agua fabricaremos algún porcentaje chiquitito. Yo creo que Qué raro, ¿no? ¿Cree que no? Le cuento, nosotros Sí. fabricamos como medio litro de agua diaria. A partir de. ¿De dónde lo fabricamos? A ver si se acuerdan algo de biología. Medio litro. Le voy a dar una pista. Mientras más ejercicio hago, Transpiración. más transpiro, pero más agua fabrico. lo explicaron en una clase. Eso. Es justo la clase que yo fui. La Sí. síntesis de ATP. En la síntesis de ATP, en la fosforilación oxidativa, los electrones pasaban por la cadena transportadora, llegaban al oxígeno, y ahora el oxígeno tenía 2 electrones disponibles para Y hacer no enlaces necesitaba. y armaba agua. Nosotros armamos como medio litro de agua diaria, en condiciones súper basadas. Por lo tanto, mientras más ATP producimos, más agua producimos. Lo que pasa es que también gastamos más. Pero ahí vamos a ver por qué. ¿Ya? Bien. Otra de las características de los seres vivos es que nacen y mueren. Todos. No hay ninguno eterno que no nazca y que no muera. Y entre medio del nacimiento y de la muerte aparecen todas sus funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? La nutrición, las relaciones entre sí y con el medio ambiente y la reproducción. Respecto de la nutrición, ¿para qué se nutren los seres vivos o para qué se nutren las células o para qué nos nutrimos nosotros? Nos nutrimos para 2 cosas. Para obtener materia. Piensen ustedes que, ¿cómo se medía la materia, la cantidad de materia en química? ¿Cómo se medía la cantidad de materia? Por volumen. No. No. Masa. Se puede tener un volumen súper grande de aire, pero es súper poco comparado Ah. con un pedacito así de plomo. Así ¿Un que- gramo? Gramo en gramos, ¿cierto? Y piensen ustedes que nosotros a partir Masa. de 2 células, espermio y ovocito, ¿cierto? Llegamos a pesar 70 kilos, 80 kilos. Mm. O sea, nosotros estamos sacando de la nutrición materia, kilos para construirnos. Algunos más, otros menos, a veces lo perdemos, a veces lo ganamos, pero Yo peso más. obtenemos materia. Y también obtenemos energía de los nutrientes. O sea, nosotros comemos para obtener materia y armarnos y rearmarnos y desarmarnos. Acuérdense que un ser vivo no es inmutable como esto, sino que está en constante cambio. Y además para obtener energía. ¿Para qué un ser vivo quiere obtener energía? Para vivir. ¿Pero qué es vivir? Para La realizar producción de sus células. actividades vitales. ¿Cuál es? Para realizar sus actividades vitales. Y esta energía
se obtiene de los alimentos. ¿De qué parte de los alimentos se obtendrá esa energía? Adelante, Martín. La que consumí. ¿De qué parte de los alimentos? El alimento. Oh, no, yo me como una leche condensada y quedo súper energético ya, pero ¿qué le saco en el fondo? ¿A qué parte de esa leche? Pues también puedo comer azúcar sola, también obtengo energía, me puedo comer un pan, también obtengo energía, me puedo comer un asado, también obtengo energía. Así es que, ¿qué tienen los alimentos que nos producen energía, que nos aportan energía? Nutrientes. ¿Qué tienen los nutrientes que nos aportan energía? La persona, profe. ¿De dónde se obtienen esas calorías? Es energía. Calorías es una medida de energía, podrían ser joules también. Es otra medida de energía. Estoy lleno de yaus. Piensen en un... No, usted está lleno de materia, pero no de energía. Soy un punto Ah. negro. ¿Son sustratos o una vez que ya ingresan a Sustrato en el fondo es algo que tú vas a convertir en otra cosa. Pero ¿dónde está metida esa energía? La célula la saca de alguna parte para poder ocuparla. ¿De dónde sacará esa energía? Voy a dar un tip. De las moléculas, de los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿De qué parte de los glúcidos, los lípidos y las proteínas sale esa energía? Yo puedo decir, miren, aquí tengo un glúcido. Ya, pues estoy esperando que saque la energía. La energía está ahí. Tiene que estar ahí. ¿De dónde la sacamos nosotros? ¿De dónde la saca la célula? Como raro. Usted, mire, yo la toco, así está más fría que no sé qué. No tiene, parece que no tiene energía. Pero tiene energía. Con la energía que va a salir cuando haga esa cuestión. Ya voy, me voy poquito. Sí, exacto. Aquí a poquito. Aquí a ¿De poquito. las cargas? ¿Ah? ¿De las cargas? Carne. No, De las cargas. De las carnes. Ya podría ser. Es que... Podría ser. ¿Qué? ¿Ah? ¿Está bien? No. De los enlaces. ¿Se acuérdense que los átomos eran inestables, Sí. eran energéticos y se enlazaban y quedaban como tranquilos? Pero ¿dónde está esa energía ahora? En el enlace. Por lo tanto, si yo quiero recuperar esa energía, tengo que romper el enlace. Y todo el proceso de digestión, todo el proceso de metabolismo es romper y romper y romper y romper enlaces. Y después fue... Y armar los enlaces que quiero. Pero para armar enlaces que quiero, necesito la energía que saqué del rompimiento de otro lado. Entonces, lisis es romper glucosa. Y con esa energía voy a armar cualquier otra cuestión. Puedo romper proteínas y voy a obtener energía. Y más encima puedo romper los aminoácidos y puedo obtener más energía. Romper la botella. De los enlaces químicos. De ahí viene, del enlace. ¿Ya? Hidrolípido. La nutrición, que sirve para obtener materia, para crearse en el fondo, desarrollarse, para cambiar de forma, y que sirve para obtener energía que viene en los enlaces de las biomoléculas, en los enlaces de los nutrientes. Esta nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Nosotros los seres humanos nos nutrimos de forma autótrofa o de forma heterótrofa. Heterótrofa. ¿Y quiénes se alimentan de forma autótrofa? Las plantas, ¿ya? Porque ellas obtienen energía de los enlaces. ¿De dónde obtienen energía las plantas? Del sol. De la qué parte del fotosíntesis. Exclusivamente del sol. Las plantas reciben energía directamente del sol. Y esa energía la meten en enlaces. Y ese enlace arma moléculas más grandes como biomoléculas. Nosotros nos comemos esas biomoléculas, rompemos y liberamos esa energía. Así es que súper indirectamente nosotros estamos también obteniendo energía del sol. Pero indirectamente. Pero en menos cantidad. Fíjate que tan en menor cantidad no. Es que algo que me Lo acuerdo que pasa es que se administra de forma poco eficiente. Profe, yo quiero ¿Ya? discutir con las personas. Cuando yo me pongo el sol, normalmente yo pienso, estoy activando, no nutriéndome del sol, ¿cierto? No te estás nutriendo del sol. Yo me, Tú te cuando, nutres exclusivamente de las biomoléculas. me refiero cuando quiero activar la vitamina, Ah,
La estás activando. esa sí, activación, esa ¿cierto? activación, Que normalmente, sí. normalmente, como le digo, como trabajo en colegio, siempre que salgo de la recepción y que una persona, muchas personas salen y dicen, me voy a ir a nutrir. No. Dice, voy a ir a absorber vitamina. Yo le digo, No, tampoco la absorbe, pues si no anda no, pues dando por eso vueltas en yo el aire. normalmente le digo que no crees vienen a sopa, absorber, vienen a activar, porque la Ah. vitamina ya la tenemos. Ya la tenemos, exactamente. Sí, exactamente. Voy a poder discutir con Mayo. Muy bien, ahí está. Lo voy a agarrar a palo. Por guante ¿Qué de más? echar. Otra de las funciones vitales tiene que ver con las relaciones. ¿Relaciones con qué? Relaciones con el medio ambiente. Porque los seres vivos tienen que ser capaces de detectar cambios en el ambiente para poder adaptarse a ese ambiente y poder desarrollar el resto que sigue de las funciones vitales. Estos cambios del medio ambiente se conocen como estímulos, ¿ya? Y a partir de esos cambios que los seres vivos detectan, a partir de esos estímulos, son capaces de elaborar respuestas. Como la alergia. Más sencillo como eso. Si aquí empieza a hacer calor, yo estoy recibiendo el estímulo calor y mi respuesta es voy a echarme ahí. O sea, así de base. Ok. Si yo no he comido durante mucho tiempo y no he sacado energía de estos enlaces, el estímulo es me falta ingresar energía y he gastado mucha. ¿Cuál es la respuesta? Así un diente. Y voy a ir a comer. ¿Se fijan? Antes era ir a matar al mamut. Ya, pero para. Ahora ir al supermercado. El Seba sigue A la guardando. cafetería. No, tipo, ten. Entonces, detectar cambios, simplemente detectar cambios, el que sea, y elaborar una respuesta. Una respuesta que haga tal cual, que sea una respuesta a ese cambio para mantener lo que es la homeostasis. ¿Ya? Y otra de las funciones vitales es la reproducción. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen los seres vivos de permanecer en el tiempo. Recuerden que una de las características de los seres vivos es que nacen y mueren. Entonces, la única forma de que la vida se mantenga en el tiempo es que entre medio este ser vivo se reproduzca. ¿Ya? Y esa reproducción en el fondo es para generar descendencia. Si fuéramos eternos, no existiría la reproducción, ¿se fijan? ¿Para qué? Claro, exactamente. Es la forma de mantener la vida en el fondo en el tiempo. Y esta reproducción puede ser sexual o asexual. ¿Cuál es la diferencia entre la reproducción sexual y la asexual? Y la sexual necesita de dos. relaciones para poder procrear. Más básico que eso. O Canes. sea, menos elaborado. Más acuerdo de las relaciones. Más distinto que eso. Andar curado. No. Más sencillo. Una reproducción sexual requiere De dos personas. de dos individuos de sexo distinto. Nada más. ¿Ya? Y la reproducción asexual requiere solamente de uno. Caballito de mar. Nada más. Caballito de mar. ¿Qué me dijo caballito de mar? Ayer me dijeron lo mismo. Usted creo, ¿no? ¿No? Yo No, no. en otra asignatura. No, el caballito de mar igual requiere de dos Sí. sexos. Lo que pasa es que ellos pueden asumir uno u otro. Con los caracoles pasa lo mismo. Son hermafroditas, tienen los dos sexos. Ujú. La reproducción asexual quiere decir que requiere un individuo. O sea, estoy yo aquí y empiezo. No quiero. No requerido. La salud. Neo. ¿Sí? Como por ejemplo la levadura, las bacterias. No Matrix. requieren de dos. La bacteria empieza a crecer, a alimentarse, listo, se divide en dos. Ahora, en la reproducción asexual, la variabilidad que se puede obtener es bien poca. La ventaja de la reproducción sexual es que se combinan en el fondo los ADN, ¿cierto? Y se produce mayor variabilidad. Ahora, eso no quiere decir que la reproducción asexual sea mala, digamos, porque aquellos seres vivos que se reproducen asexualmente igual tienen mecanismos que recombinan su ADN. Y por último, si no los tienen, hay mutaciones espontáneas que igual generan variabilidad. ¿Ya? Los seres vivos que se reproducen de manera asexual, generalmente tienen una tasa de reproducción súper rápida. Yo dejo aquí a este ser vivo y me doy vuelta y cuando vuelvo acá ya está la sala llena. ¿Se fijan? En Pero cambio, ¿qué? los seres vivos que se reproducen sexualmente tienen ciclos más largos y por lo tanto se reproducen cada más tiempo. Pero ¿cuál es la evolución que tiene un ser que se reproduce asexualmente? ¿A qué se refiere con evolución? Porque se supone que
nosotros a medida que nos vamos reproduciendo como que No vamos evolucionando. Lo que va pasando es que nos generamos... vamos adaptando. Adaptación. No, Tampoco. no. Nosotros nos adaptamos aquí, en las relaciones con el medio. Lo que va pasando cuando nos vamos reproduciendo es que vamos generando variabilidad. Muchas cosas distintas. Y Y yo- dependiendo del medio en el que estén, una prolifera más que la otra. Darwin no estaría muy feliz. ¿Ah? Darwin no estaría muy feliz. Eso fue lo que dijo Darwin. Darwin dijo que se generan todas las variantes y dependiendo de lo que pasa en el ambiente, una variante prima sobre la otra. Por ejemplo, tú, mira que uno que yo- tocó ese tema. Yo primo. Tenemos una jirafa que tiene el cuello súper largo. Exacto. Todavía tú puedes ver jirafas que tienen el cuello súper largo, un poquito más corto, un poquito más corto. Todavía. Lo que pasa es que las condiciones de alimentación en las que estuvieron esos seres vivos hicieron que sobrevivieran solo aquellos que tenían los cuellos más largos. Pero seguían naciendo con cuellos chicos. Porque quizás el medio donde estaban no requería que No tuvieran requería que ser- subieran tan arriba. Entonces, el típico ejemplo de Darwin, eso se lo rebatieron cualquier cantidad cuando lo dijo porque no se lo entendieron. Pero mira, por ejemplo, cuando por fin todos pudieron decir, ahora lo entendemos, fue con un caso que se dio en Inglaterra. En Inglaterra habían unas polillas que eran blancas. O sea, la ventaja que tenían estas polillas blancas era que cuando se paraban en los troncos de los árboles no se veían. Y ningún bicho Se las comía. mimetizaban. Exactamente. Los pájaros no se los- Ahora, igual de repente salían polillas negras, más cafecitas claras, más cafecitas, pero eran muy pocas. El 90% de las polillas eran blancas. Seguían saliendo unas medias raras, pero se no los importa. comían. O sea, las comían porque las veían. Y después que se contaminó tanto Londres, se llenó todo de hollín. Y empezaron a sobrevivir las polillas negras, porque esas eran las que no veían. Entonces, ahora en esta época, el 90% de las polillas son negras, pero el 10% que iguales. Más clarita, blanca, beige. Gris. Esas duran menos porque se las comen. Esa en realidad es la evolución. Entonces, Tienes como que que producir toda la gama. por ahí va como por ejemplo ciertos mamíferos, si no me equivoco, creo que son lobos marinos o algo así, que en su esqueleto aún tienen patas. Por ejemplo, y no representan una ventaja. Claro, pero porque se aseguro dice que que si originalmente eran mamíferos de tierra. de tierra. Te aseguro que entre medio, entre todos las que dijiste, los leones marinos, Claro. debe haber uno que tiene una patita un poco más larga. Lo que pasa es que como todavía no necesito ocuparla, ese sobrevive lo mismo que el resto. Pero si las condiciones cambiaran, la descendencia de él sobreviviría más. Tengo una ¿Ya? consulta, profe. Esto ya lo vi hace como 5 años atrás, más o menos. Y en ese entonces lo entendía muy bien. Lo mismo que está diciendo ahora. ¿Cómo es? ¿Samoyanos? Samoano. Los samoanos, De Samoa ya. ya. La mayoría de los samoanos que nacen de familias que son futbolistas americanos, no sé si ustedes son, hace como unos, No, ni a idea. ver, de 5, Vistas son ellos. 3 años, no juegan fútbol americano, más que rugby. Hace como unos 9 años atrás aproximadamente, la mayoría de sus jugadores empezaron a hacer con un huesito más sobre la clavícula. Y ese huesito más Me permite más... les permite generar mayor musculatura. Te aseguro que, sobre entre la los, zona te del aseguro que entre los 17 millones de personas de chilenos tiene que haber alguno que tenga ese huesito. Lo que pasa es que a nadie le importa. Si No, pues fuera sí, de hecho- importante y él supiera que con eso se ganan las lucas, él se juntaría con y tendría descendencia más Sí, porque descendencia parecida. Es eso, ¿te fijas? allá, los que nacen con esa condición, Al son- tiro al rugby. inmediatamente a jugar y son los que tienen mayor condición para el deporte. Pero esa condición tiene que estar en todos lados. Lo que pasa es que ahí el medio, Allá se enfocan más porque se claro, nota. el medio selecciona a esos. Selección. ¿Te fijas? Pero si no le importara a nadie, habría muy poco, o no sabríamos qué hay. Yo no sé si Estoy usted esperando yo hace que me salga. poco, La hace verdad, poco salió un reportaje de que la estimación de cómo va a ser el ser humano al año 3000, gracias a esta tontera,
es como que un cuello más alargado y vamos a andar esencialmente inclinados. Con sifosis. Claro. No sé qué tan A menos de que te real pongan y qué el tan- teléfono acá. Lo que pasa es que no es tan así. Porque en el fondo Finalmente la gente- todavía podemos agachar la cabeza. Claro. Así es que no importa. Ahora, si los que tuvieran cuello corto no sobrevivieran y no alcanzaran a reproducirse, estarían los de cuello largo. En 3000, en el año 3000. ¿Me entiendes? Selección Pero todavía, natural. selección natural, pero todavía no hay ninguna ventaja comparativa. Fíjense que nosotros los humanos tenemos... Más que como ventaja lo mostraban casi como una deformación. No, es que no es que lo que uno hace produzca una deformación. Ese también fue un error que se les ocurrió a los gallos que estudiaron a Darwin. Decían, pucha, a ver, los ratones se reproducen súper rápido. Así es que hagamos ratones, hagamos que se reproduzcan ratones y cortémosles la cola. En la generación 10.000, los ratones no van a tener cola. Nunca pasó, ¿te fijas? Nunca pasó. Se preguntaron por qué. Porque en realidad lo único que estaban haciendo era cortándole la cola. Lo que tenían que hacer para que funcionara lo que decía el Darwin es aquellos individuos de cola corta, matarlos. Entonces, el que tiene la cola corta no sirve, se mata. ¿Te fijas? Entonces, perdón, la cola larga, no sirve, se mata. Al revés. Entonces, iban a empezar a cruzarse solo los de cola corta, iban a ir saliendo cada vez con la cola más corta, pero no porque se la cortaran, sino que porque aquellos que tenían la cola larga ya no eran viables, pues ya no existían. ¿Te fijas? Eso es la selección natural, es distinto. Por ejemplo, profe, yo tengo una anemia que es talasemia. Y Ya. el hematólogo me explicaba que en condiciones, por ejemplo, si hubiese una peste de malaria o algo así, Ujú. yo tenía más posibilidades Sí, de sobrevivir a esa peste. sí, que todo el resto. Sí. Pero la generación de la que yo podría tener descendencia de esos genes pasó como 4 generaciones antes. Exactamente. Usted tiene una ventaja comparativa en algún momento. O sea, no da ventaja porque igual Nico, vaya. los efectos de la anemia son... Pero para eso sí. Ocupa la garantía. Para eso sí, ¿te fijas? ¿Sí? Entonces, pero variaciones hay para todo. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, ¿Puedes variar? si recordamos ahora el contenido de agua de los seres vivos, o el contenido de todo en realidad de estas biomoléculas, si miramos el contenido de todas estas biomoléculas en las células o en los seres vivos, nos damos cuenta que la mayor cantidad es el agua, corresponde al agua, ¿cierto? ¿Qué nos dice eso? Que el agua es sumamente importante. Y si miro todo el resto, se van a dar cuenta que lo que sigue en importancia, o sea, más de la mitad de todo el resto, corresponde a las proteínas. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Que las proteínas son súper importantes. ¿Ya? Ahora, eso si yo miro un ser vivo. Pero si yo miro células dentro de un ser vivo, nosotros, fíjense que los contenidos de agua cambian. Riñón y pulmón tienen más de un 80% de agua, hueso y tejido adiposo tienen 20 y 10% de agua. A pesar de que el agua es súper importante. ¿A qué puede deberse de que en algunos tejidos el agua esté en mayor cantidad y en el otro esté en menor A la cantidad? función de su estructura. No necesariamente. ¿A la que qué? A la función de su estructura. Sí, a la función que cumplen en el fondo las células. ¿Ya? Pero Por lo tanto, tampoco sería podemos más que la generalizar. función a la Lo que sí estructura, sabemos es que el agua es esencial El para la hueso. vida, pero la proporción de agua que hay en cada célula va a variar. Y esa es la gracia de de que nosotros seamos seres vivos policelulares, multicelulares, que en el fondo cada una de las células que componen nuestro organismo tiene una función súper específica. Pregunta, ¿y cuál es la ventaja de tener células que tienen funciones súper específicas? Porque de aquí hay que sacar en el fondo una lección para la vida en general. La ventaja de que Estemos hechos de muchas células distintas y que tienen funcione condiciones específico. súper distintas y además funciones súper distintas. Y si llegase a fallar una, Tengo las otras en tengo el todas las fondo. demás para Y equilibrar. esa es una. Y la otra ventaja es que cuando hago algo bien, o sea, cuando hago
una sola cosa, la hago bien. Y la otra aplaude. Y si hago muchas cosas, Tampoco no son. no funciona. ¿Se fijan? Así es que los seres vivos ya se dieron cuenta, la vida en general ya se dio cuenta de eso. O sea, especializarse para hacer algo bien al tiro. ¿Ya? Que mucho agarra, comen, poco aprieta. Bien. Ahora, respecto de esta agua, aquí está lo que les contaba. Respecto del balance hídrico, balance significa que todo el agua que entra es el agua que tiene que salir. Y aquí tienen un balance hídrico normal, o sea, sin condiciones extrañas, donde se ingiere aproximadamente 3 litros de agua y se excreta la misma cantidad, 3 litros de agua. Entre bebidas, teces, cafés y agua sola, uno consume alrededor de 1500 cc, o sea, 1,5 litros. En los alimentos se consume alrededor de 1 litro. Y por oxidación metabólica, o sea, por este proceso de obtención de energía de la cadena transportadora de electrones, se produce medio litro de agua. Y dentro de estos 3 litros, ¿cómo se pierden? Fíjense que más de medio litro se pierde por la respiración. No oxígeno, Entonces, agua. No, agua como agua. A ver, se ha levantado en la mañana y ha visto cómo están empañadas en las ventanas. Sí. Eso es pero agua es que esas sale son de por su otras pulmón. razones. Porque acuérdate que el pulmón, ¿les contaron cuál era la superficie de un pulmón? Sí, fíjense que el pulmón va como de aquí hasta como por aquí. De aquí. Si yo tomo ese pulmón y lo extiendo, ¿saben qué superficie tiene? ¿Qué superficie se les ocurre? Extendido se refiere a la cantidad que soporta. A la superficie que hay ahí metida. Entre alvéolos, si yo pudiera agarrar los alvéolos y abrirlos todos y empezar a pegarlos uno al lado del otro. La cancha de fútbol. Más o menos como una cancha de fútbol. Aquí. Ahí. Tengo los supercampeones. Claro. Pecho. Y por lo tanto, Lo invito a recuerden jugar que al en la medida que yo tengo más superficie, ¿se acuerdan que el agua estaba como así? Y estas moléculas se chocaban y de repente varias chocaban a una y una vez esta salía al estado gaseoso. Mientras más superficie tengo, más probabilidades tengo de tirar agua para afuera. ¿Cuánto se pierde? Medio litro. Más o menos. En condiciones normales. Pues si ustedes van a la disco, en una noche, un rato, a ver, uno va a la disco como de la 1 de la mañana hasta como las 4 más o menos. 1, 2, 3, 4, 3 horas. En esas 3 horas bailando, se pierde como una taza de agua solo por los pies. Entonces, por ¿Ya? eso los instrumentos de viento Por eso tienen- que todos sopeados. Por eso el instrumento sí, a propósito de la respiración. ¿Ya? Sí, que por eso. Que También- yo tocaba instrumento de viento, entonces Ah. me salía esa duda. Ahí. ¿De dónde salía agua? De ahí. Sí, Está, pues. está eliminando en el fondo de esa superficie que es tan grande. Bien, por transpiración o evaporación perdemos alrededor de 100 cc, o sea, como medio vaso de agua. A menos que haga mucho calor. Por supuesto que si hace mucho calor, transpiramos más, pero tomamos más también. ¿Sí? También perdemos por la orina, fíjense que es por donde más perdemos, 1,5 litros. Por las heces se pierde alrededor de 100 cc, o sea, muy poco. No tomo nunca más. Como un expreso chico. Pregunta, ¿por qué eliminamos tanta agua por la orina? Evidentemente, si tomamos poca agua, orinamos poco. En la noche yo me levanto por lo menos al vaso. Ahí me levanto, ¿verdad? ¿Sí? Yo no. Yo sí. ¿Pero por qué 1,5 litros? ¿Por qué tanto? Me tomo taza de té en la noche. ¿Sí? ¿Por qué tanta agua perdemos por la orina? Sí, en el fondo, miren, es lo que tenemos que tomar en el fondo. El resto, lo que es alimento de oxidación metabólica, cubre todo el resto. Lo que tenemos que tomar es lo que tenemos que orinar. Para botar ¿Por todos qué? los residuos. Para botar los residuos. ¿Cuáles son los residuos que botamos por la orina? A ver si se lo saben. Sale, metal. Ya. Sale no tanto, porque no es un residuo. Es una consecuencia de arrastrar cosas para afuera, para la orina. Ácido. Ya, ácido, sí, cuando nos excedimos, digamos, con el ácido que anda dando vuelta. Sustancias externas, o sea, copete, medicamentos, drogas, se van por ahí. ¿Qué más se va por ahí? ¿Grasas? No. ¿Grasa? No. Olvídate, no van a encontrar grasa, no. No. Ah, pero calme, no. No se van grasas. Proteínas tampoco. Si se fueran proteínas, No. tendríamos cero problema renal. No.
se llama nitrógeno. Nitrógeno que viene de la metabolismo de los aminoácidos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después en el ciclo Laurea. Profe, ¿puede ser que uno elimine más líquido de lo que está acostumbrado a consumir metabólicamente? No. Es decir, O sea, acá si hay eliminas como- más, cualquier desajuste de pérdida se tiene que compensar por este lado. Y generalmente se compensa por acá, pues podemos tomar agua. Por eso, por ejemplo, Cualquier exceso de esto de acá se compensa por este otro lado. entonces, si yo soy malísimo para tomar líquido, ¿Ya? malo, haciendo ejercicio, pero lo mismo lo puedo utilizar de los alimentos, porque yo puedo comer y hacer ejercicio en el momento, o sea, me puedo Sí. comer una manzana, una naranja, Lo un plátano y sabemos. después voy a Ahí hacer tiene un ejercicio. alimento que es Lo rico. sabemos, damos fe de ello. Sí, porque normalmente desde que tengo memoria soy re malo para tomar líquido, pero Pero póngale una cuando Entonces es malo voy, tomar agua, por ejemplo. cuando elimino líquido, yo estoy dándome cuenta que pone más líquido de lo que consumo. Pero acuérdate que no pueden eliminar más No, pero de líquido lo que porque consumo seco. en agua. Ya, ahí te creo. Sí. Pero en el fondo lo ingieres por otro lado. Por acá Ok. o por acá. ¿Ya? Porque mientras más ATP produces, más agua produces también. ¿Ya? Ahora, una pregunta, así como para ver si se les ocurre. ¿Saben ustedes por qué cuando hace frío y tenemos frío, orinamos más? Porque se contrae O sea, puede que... No, el riñón no se va a contraer, olvídalo, porque no es un músculo. Puede ser que se genere más energía porque el cuerpo está tratando de entrar en calor cuando hace frío. Y ahí... Por ahí va. Porque resulta que Pues ahí sí. si yo tengo mucha agua, tengo que mantener esa agua caliente. Y mantener el agua caliente Cuesta trabajo. cuesta energía. Y si no quiero gastarla en mantener el agua caliente, pues Lo la hago. elimino. Entonces así mantengo la temperatura en otros lados. Es por eso. Entonces cuando hace frío, tengo mucho líquido, lo elimino. Exactamente. Sí. Bien. Recordemos la estructura del agua, que nos vamos rapidito, porque ya se nos pasaron. Es angular, ¿cierto? Y todas las propiedades vienen de ahí, aparte de que tiene los polos positivos, ¿cierto? Y el polo negativo que está en el oxígeno. ¿Qué más recordar del agua? Que puede establecer puentes de hidrógeno, que hace que sea cohesiva entre el hidrógeno y el oxígeno de otra agua, o entre el hidrógeno del agua y un oxígeno de una acetona, que está en las biomoléculas, o de un nitrógeno que está en las biomoléculas, o de un, ¿cómo se llama ese grupo? Hidróxido. Hidrógeno, y ese grupo así, cuando teníamos una molécula así, ¿cómo se llamaba ese grupo? Eso es un Este es un grupo carbonilo. Carbonilo. Carboxilo. Está- Este, ¿cómo se llamaba? Carboxilo. No, No. No, porque Amina. no. Al agua. Amina tiene que tener nitrógeno, ¿no? Este Sí, es una amina, no, ya. probablemente. Eso Eso es una también es una amina. Éter. ¿Sí? Así es que primera tarea, repasar los grupos funcionales. Se parece. Por todo. Bien. ¿Queréis Bolaño? Bien. Otra ¿Te tiro? generalidad de la estructura del agua. Cuando el agua está sólida como hielo, se ordenan estas moléculas, ¿cierto? Dejando mucho espacio. Eso hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida. En el agua líquida las moléculas están un poco más desordenadas, están cohesionadas igual porque establecen puentes de hidrógeno. Y en el caso del agua gaseosa, que corresponde al vapor, están más separadas, son más energéticas, no interactúan entre ellas. Como decía la teoría de cinética de los gases, ¿cierto? El agua como solvente, vimos que el agua puede disolver, por ejemplo, sales iónicas. ¿Por qué? Porque los polos positivos rodeaban a los iones negativos y los separaban de esta red cristalina. Lo mismo con los iones positivos, que eran rodeados por los polos negativos del agua, ¿cierto? Y los separaban de la red cristalina. Eso también lo vimos en química. El agua tiene un calor específico súper grande. ¿Qué significa eso? Que para que suba la temperatura tiene que absorber mucha energía. Porque hablábamos del origen, ¿cierto?
para que pueda subir 1 grado, tiene que absorber demasiada energía. Entonces, como es un gasto grande, mejor labor. ¿Ya? Después del frío, da sed. ¿Ya? De hecho, no dice, oh, un tecito caliente. En realidad, lo que quiere es el calor del tecito, pero también es el agua que está perdiendo. Está Le da ganas de orinar, le da ganas de tomar. Exactamente. Copetito. Ahora entiendo tantas cosas. No, esto lo vamos a pasarlo. Esto también. Ay, Esto para recordarles que a pesar de que un ácido graso tiene una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica que no interactúa con el agua sí es capaz de rodear la cola hidrofóbica y formar como una especie de... ¿Membrana? Como que la pueden Sí, cerrar. como una especie de preservativo que lo encierra. ¿te ¿No quería fijas? decir eso? Y eso es porque, vamos, es una palabra normal. Y lo hace en el fondo porque establece también puentes de hidrógeno. Así es que lo hace como bastante cohesivo. ¿Ya? Su profiláctico. Bien. Y si tenemos ahora estas moléculas que son anfipáticas y las metemos en agua, cuando están solas tienen esta agua que las rodea. No se les olvide esta agua que rodea las cosas porque la vamos a recordar después en los alimentos, cuando tengamos, ¿cómo se llama? Bromatología, análisis químico sensorial de los alimentos. Esa agua que rodea las moléculas es súper difícil de sacar, ¿ya? Porque está en el fondo entre ellas cohesionada. Pero si tengo muchas de estas, muchas moléculas anfipáticas, se empiezan a relacionar entre ellas y son capaces de formar micelas, ¿sí? Y si tengo más, son capaces de formar liposomas. ¿Cuál es la diferencia entre una micela y un liposoma? No me Buena mires. tarea. Repasar. Diferencia No sé, todo materia. entre micela y liposoma.